Bueno, esperamos hasta las y 5 y ya arrancamos. Bueno, ¿se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, ahora ya nos están conectando más chicos, así que vamos a arrancar nomás. Ahí justo se conecta alguien más. Bueno, vamos a empezar a grabar. Bueno, la clase de hoy va a ser sobre el tema de matriz de insumo-producto. Ustedes ya vieron la introducción teórica que les dio la licenciada Villamayor, que lo tienen ahí listo para... Lo tienen listo para ver. Si no lo vieron, por favor mírenlo, que ahí explica un poco de qué se trata, cuál es la utilidad, sobre todo por qué los gobiernos o los países realizan esta matriz de insumo-producto. ¿Quieren que transmitir a alguien más? Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso rápido de qué es. Es un registro de las transacciones entre sectores productivos. O sea, lo que nosotros podemos ver es el PBI en definitiva, pero desagregado por los distintos sectores económicos. Nosotros lo vamos a ver. Se detuvo la grabación. Ahí vuelvo a poner... A ver si empieza a grabar porque sale grabando. Bueno, entonces como les decía, podemos ver el PBI como desagregado por sectores económicos. Entonces nos ayuda a ver la interrelación entre los distintos sectores productivos y los impactos que tiene un sector en los otros sectores. O sea, yo puedo saber un sector cuánto compra a otro sector, por ejemplo. Entonces eso nos ayuda a ver si hay una modificación, ya sea para mejor o peor en un sector, cómo va a impactar en el resto de los sectores. Ahora está grabando, recién ahora está grabando. Bien. Bueno, entonces nos permite ver la interrelación entre los diferentes sectores. Para ver más utilidades y demás, está el video de la profe y yo también les voy a subir un pequeñísimo apunte que dice algunas utilidades de la matriz y también tienen el archivo ese que se llama Comprendiendo la utilidad de la matriz de insumo producto del INDEC, que está muy bien explicadito, léanlo porque van a terminar de entender bien cómo se arma, cuál es la utilidad y demás.
¿Cuáles son los componentes? Esto sí ya lo vamos a ver en la práctica. Son 3 componentes. Lo primero es la tabla de transacciones intersectoriales. En esta tabla lo que vamos a ver es en valores absolutos las compras y las ventas que hay entre sectores, tanto para consumo intermedio como para consumo final. También vamos a ver en la misma matriz de transacciones, vamos a ver el valor agregado que tiene cada sector productivo, cuánto valor le agrega a los insumos. Todo eso lo vemos en la tabla de transacciones. La siguiente es la matriz de coeficientes de requerimientos directos o de coeficientes técnicos, que esta un poco lo que hace es ver qué porcentaje de insumos requiere un sector de los otros sectores. Y por último, que esta no la vamos a ver en la práctica, porque es más bien un tema matemático, que es la matriz de coeficientes de requerimientos directos e indirectos, que se hace haciendo la inversa de la matriz de insumo-producto. Que ya es un tema matemático, entonces no vamos a entrar en detalle. Nosotros lo que queremos es que ustedes entiendan la utilidad y cómo se construye, cómo se lee. Esa es un poco la idea. Entonces acá vamos a ver cómo es la estructura. Esta de la matriz de insumo-producto es la tabla de transacciones intersectoriales, la primera. Es una tabla de doble entrada. En las filas, vamos a pasar a cómo es, en las filas podemos ver los distintos sectores. Nosotros vamos a trabajar con 3 sectores en la práctica, pero en la realidad hay muchísimos sectores, se van agrupando. En los países se agrupan distintos sectores y se trabaja con cerca de 100 o más sectores productivos. Vamos a tener, en las filas vamos a ver lo que producen cada sector. O sea, lo que produce cada sector y le vende a los otros sectores. Así lo leemos en las filas. En las columnas tenemos los 3 sectores en este caso y vamos a ver las compras. Entonces, por ejemplo, en este caso el sector 1, si lo vemos en las columnas, vemos lo que el sector 1 le compra a su propio sector. ¿Bien? O lo que el sector 1, que podría ser el sector primario, le compra al sector 2, que puede ser el industrial. Así lo leemos. En cambio, en las filas, tengo que admitir a alguien más. En cambio, en las filas vemos las ventas, es decir, en este caso, el sector 1 que le vende a los otros sectores, a su propio sector, al sector 2 o al sector 3. ¿Se entiende hasta ahí cómo se lee estas primeras 9 celdas serían? Y quiero explicar bien cómo funciona, porque después ya vamos a ir a los ejercicios. Después acá vamos a tener el total de la demanda intermedia. ¿Por qué le llamamos demanda intermedia? Acuérdense lo que vieron en la clase pasada, cuando hablamos de PBI, la demanda intermedia es la demanda entre sectores, no de consumo final, sino entre sectores. Entonces, el total de la demanda intermedia va a ser la suma de las filas, o sea, sector 1 más sector 2 más sector 3. Y eso nos va a dar la demanda intermedia. Y luego, si lo sumamos a las demandas intermedias de cada sector, vamos a obtener la demanda intermedia total. Que también es, si sumamos las columnas, las filas, en este caso si sumamos en esta dirección, vamos a obtener el consumo nacional. Disculpen que tengo que ir admitiendo a sus compañeros. Tenemos el consumo intermedio nacional. Si sumamos, en este caso, las compras. Entonces, lo que se consume en los otros sectores. Si sumamos eso, vamos a obtener el consumo intermedio nacional de cada sector, del sector 1, del sector 2 y del sector 3. Si sumamos este consumo intermedio nacional, vamos a obtener el mismo valor que el total de la demanda intermedia. O sea, lo que se demanda tiene que ser igual a lo que se ofrece. Siempre estamos en equilibrio macroeconómico. Estamos hasta ahí, esta es la primera parte, la parte verde. Después podemos tener, en el caso de una economía abierta, podemos tener no solo consumo intermedio nacional, sino también importaciones, como insumos para cada uno de los sectores. Entonces, por eso acá tenemos las importaciones. Si sumamos el consumo intermedio nacional y las importaciones, tendríamos el consumo intermedio, total, incluyendo bienes nacionales y bienes extranjeros.
Me van preguntando, ¿no? Si tienen dudas, por favor. ¿Pueden volver a repetir esa parte? Sí, la parte de las importaciones. Sí, profe. Bueno, como les decía, nosotros acá en esta... ¿Se ve mi cursor, no? Sí. Sí, profe. Bien. En la parte de consumo intermedio nacional, vamos a tener todo lo que, por ejemplo, el sector 1 en este caso, consume de todos los sectores productivos de la economía nacional, o sea, interno del país. Pero, en muchos casos, no siempre se consume todo interno, sino que hay algunos insumos o algunas materias primas que se importan. Están los consumos nacionales y los consumos importados. Entonces, acá vamos a tener los consumos nacionales y luego le sumamos los insumos importados. Y la suma de ambos va a ser el consumo intermedio, es decir, los insumos totales o las materias primas totales. ¿Se entiende ahora? Si nosotros sumamos después las importaciones de todos los sectores, vamos a obtener el total de importaciones de la economía. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hasta acá, toda la parte verde, lo que vimos es únicamente todo lo que sería demanda y consumos intermedios, o sea, entre sectores. Ahora vamos a pasar a lo que es demanda final. O sea, ¿qué quiere decir? Sector 1 puede venderle su producción a otros sectores, que es lo que vimos recién, como demanda intermedia, o puede venderle también a las familias, acuérdense lo que vieron en PBI, lo pueden vender para consumo, es decir, a las familias, para inversión, a las empresas, como gasto público, que sería vendérselo al Estado, ¿no? O pueden venderlo al extranjero, que sería exportar su producción. Entonces, estas serían las demandas finales. O sea, el sector 1 puede vender a otros sectores de la economía o puede vender a consumidores finales, llamémosle, que pueden ser parte del consumo, inversión, gasto público o importaciones, dependiendo del sector económico del que se trata. Lo mismo para todos los sectores. Luego, si sumamos, vamos a tener la demanda final, el total de la demanda final de cada sector. Sector 1, sector 2, sector 3. Acá vamos a tener 3 demandas finales. Si sumamos todo, vamos a tener el total de la demanda final de la economía en su conjunto. Si sumamos las columnas, en este caso vamos a tener las compras que hace cada sector a la economía, digamos. Las compras que hace como gasto público, cuánto es el gasto público, cuánto son las exportaciones del total de la economía. Y la suma después de consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, nos va a dar la demanda final de la economía. Que coincide, acuérdense, supongo que les está haciendo acordar al método del gasto de estimación del PBI. Entonces nosotros acá podemos encontrar el PBI, que lo vemos en esta fila, lo vamos a ver total, en esta celda para ser más exacta, lo vamos a ver como PBI total, pero en esta parte donde están los sectores lo podemos ver desagregado al PBI, por sectores. ¿Cuánto contribuye cada sector al PBI? Podríamos calcular, por ejemplo. Bueno, y la demanda total es la suma de la demanda final más la demanda intermedia, que eso es lo que llamamos valor bruto de producción. Eso es lo que vamos a llamar valor bruto de producción, la suma de la demanda intermedia y la demanda final. ¿Se entiende hasta ahí? Obtuvimos entonces demanda intermedia nacional, obtuvimos la demanda final y obtuvimos la demanda total, es decir, valor bruto de producción, que es la suma del intermedio más el final. Bien, las compras ahora. Nosotros hasta acá, en la parte verde, llegamos hasta lo que eran los insumos, o sea, pueden ser insumos nacionales e insumos importados. Y después cada sector, que es lo que vieron en la clase de PBI, cada sector a esos insumos que obtiene le agrega valor a través de contratar mano de obra, tener beneficios económicos como empresarios,
a través de la renta de la tierra, alquiler ya sea de la tierra en el caso del sector agropecuario, y alquiler de un local, por ejemplo, para el caso que sea un sector comercial o un sector industrial. Tenemos retribuciones al capital, tenemos impuestos, y bueno, y así podría haber más cosas. Son todas cosas que se tienen que pagar por sobre el consumo intermedio o las materias primas, y a eso es lo que llamábamos valor agregado, ¿se acuerdan? De la clase de PBI. Es la suma de todo el valor que se le agrega a la materia prima. Acá, bueno, yo lo simplificamos en estos cinco cosas. Vamos a tratar de circunscribirnos a esas cosas para que no tengan más lío en la cabeza. Entonces acá podemos ver, del sector 1 en la columna vamos a ver el consumo intermedio, es decir, cuánto le compra a los otros sectores, y vamos a ver el valor que le agrega a la producción, a través de la mano de obra, de ganancias, de alquileres, de impuestos y demás. Y eso, si sumamos todo el valor agregado, salario más beneficios, más las rentas, las retribuciones al capital y los impuestos, vamos a tener lo que llamamos valor agregado de la producción. Y si sumamos, para obtener el valor bruto de producción, que tiene que coincidir con la demanda total que veíamos en las filas, si sumamos el consumo intermedio nacional, más las importaciones, más el valor agregado, nos debería dar el valor bruto de producción. ¿Se entiende? Aprovechen para consultar porque después vamos a los ejercicios y ahí ya vamos a empezar a poner en números todo lo que les estoy explicando. A ver, ahí hay una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre inversión de demanda final y demanda intermedia en un sector sobre otro? Bien, la demanda final sería en el caso de, por ejemplo, una inversión de demanda final es una empresa que compra una maquinaria para usarla, o sea, compra, no sé, el campo, por ejemplo, se compra una cosechadora y la pone a funcionar en su campo. Eso es demanda final de inversión. En cambio, ¿cuál sería intermedia? Si una empresa mayorista, por ejemplo, compra esa cosechadora, pero después se la vende a otro sector más chiquito. El caso de los mayoristas y los minoristas, por ejemplo. Vamos a un ejemplo, no sé, con la Coca-Cola, por ejemplo. Si yo compro, un sector compra Coca-Cola, una empresa puede comprar Coca-Cola para que lo consuman sus empleados, eso sería demanda final, o la puede comprar para revenderla. Por ejemplo, un supermercado puede comprar para revender, eso es consumo intermedio. Consumo final es cuando ya la usa o la consume el que la compró, sea una empresa, una familia, el mismo estado. ¿Se entiende la diferencia? O sea, bien. Bueno, qué suerte que se entiende. O sea, entre sectores siempre es como un eslabón más de la cadena productiva. O sea, ese otra persona lo usa ya sea para revender o para usar de materia prima para hacerle otro proceso subsiguiente y a su vez venderlo, digamos. Eso sería intermedio, digamos. Bueno, entonces, ¿dónde podemos ver después el PBI? Acá hay otra pregunta. ¿Los impuestos indirectos aportan al valor agregado así como lo hacen los pagos de los factores de la producción? Sí, porque es un pago al Estado, digamos. Como hay pagos a las familias a través de los salarios, por ejemplo, también los impuestos son un pago al Estado. Así que sí, suman al valor agregado. Después, si nosotros querríamos calcular, acuérdense, entre precio de mercado o costo de factores, el PBI, ¿se acuerdan la diferencia? Eran justamente los impuestos indirectos. A precio de mercado incluye los impuestos indirectos y si quiero calcular el PBI a costo de factores no los incluye. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculamos ahora el PBI dentro de la matriz de insumo-producto? Lo vamos a sacar. Lo podemos sacar perfectamente por los 3 métodos que vieron en la clase pasada. Lo podemos sacar a través del método del gasto, sumando lo que es consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos las importaciones, vamos a obtener el PBI. Bien, ese sería el método del gasto. Para el método del valor agregado, ¿se acuerdan que teníamos que tomar
el valor de la producción total, es decir, el valor bruto de producción, y restarle los consumos intermedios, los insumos, digamos. En este caso, ¿cuáles son nuestros insumos? Van a ser los insumos nacionales, el consumo intermedio nacional, y las importaciones. Entonces vamos a hacer, ya lo vamos a ver en un ejemplo, vamos a hacer valor bruto de producción, menos importaciones, menos consumo intermedio nacional. Con eso lo sacamos el PBI a través del método del valor agregado. Y por último, el método de los ingresos, que también lo vieron en la clase pasada, sería sumar todas las retribuciones a los distintos factores. Tenemos los salarios, los beneficios, la renta a la tierra, la retribución al capital y los impuestos. Si sumamos todo esto, también nos debería dar el PBI. Obviamente que nos tienen que coincidir todos los valores, si no hicimos algo mal en nuestro cálculo. ¿Se entendió hasta acá la matriz? Ahora lo vemos con dos ejemplos, vamos a hacer, a falta de uno, vamos a hacer dos ejercicios. ¿Se entiende hasta acá? Sí, buenísimo. Paren que tengo que admitir a alguien más. Buenísimo. Bueno, esto es la tabla de transacciones intersectoriales o matriz de insumo-producto también le vamos a llamar. Y después tenemos la tabla de coeficientes técnicos. Ahora la vamos a hacer, pero para que sepan cómo se arma, si yo divido cada valor o uso solamente esta parte de demanda intermedia, toda esta partecita, y divido cada valor que tengo acá, cada uno de los valores de cada celda, dividido el valor bruto de producción, voy a obtener como porcentajes, digamos. Entonces con eso vamos a obtener los coeficientes técnicos, se denominan, que básicamente lo que hacen es decir, registrar la cantidad de insumos que necesita cada sector para producir una unidad del bien que produce. Entonces, si nosotros lo calculamos para, por ejemplo, el sector 1, vamos a ver, con este coeficiente técnico podríamos ver el porcentaje de insumos del propio sector que necesita para producir una unidad de, no sé, Coca-Cola, lo que sea. Y así podemos ir viendo qué proporción representan los salarios, qué proporción son los beneficios, y así con cada sector. Entonces eso también nos ayuda a ver cómo va a impactar si hay algún tema en un sector, por ejemplo, un sector que tiene un año hay una mala cosecha, cómo va a impactar en los siguientes eslabones de la cadena productiva. Entonces eso nos ayuda a ver. ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a ir al trabajo práctico. Después esta presentación también se las voy a subir, es muy chiquitita, pero les va a servir la estructura. Con el trabajo práctico, mi idea es, directamente yo se los voy a leer y vamos a ir completando la tabla. Quiero correrlo así veo el chat, porque si no, no veo lo que me dicen ustedes. Bien. Acá tenemos el ejercicio número 1. Vamos a resolver ahora en clase el ejercicio 1 y el ejercicio 3. Y después les voy a dejar el 2 y el 4 para que ustedes lo resuelvan en su casa. Obviamente me pueden hacer todas las dudas todas las preguntas y consultas que tengan, no tengo problema. Entonces vamos a arrancar con el ejercicio 1. En este caso nos dice que se supone una economía abierta compuesta de 3 sectores: agricultores, molinos y productores de insumos para la agricultura y panaderías. Bueno, lo primero acá súper importante es una economía abierta. Por lo tanto, vamos a tener exportaciones y vamos a tener importaciones. Si en otro ejercicio nos dice que la economía es cerrada, ya desde el vamos a saber que no hay ni exportaciones ni importaciones. Eso como dato importante para que ustedes puedan arrancar con el pie derecho el ejercicio. Bien, y después ya nos dan datos para elaborar la matriz. Lo primero que nos dice es que los agricultores le venden trigo a los molinos por 80 pesos. Esto supongamos que son millones de pesos o algo así. Nosotros dijimos que las ventas lo veíamos en las filas. Entonces tendríamos que ir, los agricultores le venden a los molinos 80. Entonces va a ir acá. ¿Vamos? ¿Se entiende eso? Me van preguntando si no se entiende. Entre productores del mismo sector, o sea, del sector primario de los agricultores,
se venden semillas por 10. Entonces los agricultores le venden a su propio sector 10. Dice 10 pesos producidas durante el mismo año y una parte de su producción la exportan. O sea, los agricultores exportan 20. Se van frenando si no se entiende. Por su parte, los molinos producen harina por 120 pesos destinados a las panaderías. Entonces, los molinos producen solo para las panaderías, a 120. Y además le venden, o sea que las ventas las vemos en las filas, le venden combustibles y fertilizantes a los agricultores por 15. Entonces acá va 15. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? Me van preguntando por el chat, si no. O abren el micrófono, tampoco tengo problema. Después dice, las panaderías, con la harina que compran a los molinos, obtienen pan que se lo venden a las familias. Las familias sería consumo, ¿verdad? Por 200. Por último, los agricultores importan combustible y fertilizantes por 5 y las panaderías importan harina por 30. ¿Bien? Acá ya podemos, como las panaderías nos dice que solamente le venden a las familias, no va a haber ventas intermedias, o sea, no le van a vender a las propias panaderías, ni a los molinos, ni a los agricultores. Los molinos nos dice que producen para las panaderías y que venden a los agricultores, o sea, así mismo no venden nada. Lo mismo los agricultores, que ponemos 0. Y dijimos que los agricultores exportaban y le vendían solo a los molinos y a ellos mismos. Entonces no hay consumo, acá tampoco, y no exportan ninguno. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Y las importaciones, el único dato que nos daba son esos dos, así que 0. Bien. Entonces ya tenemos la base. Ahora tenemos que calcular los datos que estarían faltando. Entonces, para la demanda intermedia deberíamos sumar las filas. Sumamos estas 3. Acá deberíamos sumar también cada sector, que vamos a tener las compras. Y esto, fíjense, me da la suma, me da 2.25, y esta suma también me da 2.25. Entonces estamos bien. Podemos sumar cualquiera de los dos. Asegúrense de que la suma, si suman estas filas o si suman estas columnas, el resultado sea el mismo. Demanda final, vamos a sumar consumo más importación, más exportaciones. Sumamos todo. Y acá deberíamos sumar filas. Para tener el total de ventas para consumo y total de ventas para exportación. Y el valor bruto de producción dijimos que es la demanda intermedia más la demanda final. Acá, bueno, después lo completamos. Yo dejé las importaciones para calcular el PBI, porque este no va a ser el PBI. Bueno, las importaciones deberíamos sumar. Tenemos el total de importaciones de este país. El valor bruto de producción dijimos que tiene que coincidir con lo que vemos acá. Entonces directamente vamos a copiar los valores. Vamos a copiar los valores. El valor agregado en este ejercicio, como yo no les di datos de valor agregado, lo vamos a sacar por diferencia. Entonces vamos a hacer el valor bruto de producción menos
el consumo intermedio nacional menos las importaciones. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, con esto respondimos el punto A, que es elaborar la tabla de transacciones intersectoriales. Nos pide ahora que determinemos el PBI de la economía. Acá está después lo modifico. Profe, disculpe, ¿puede repetir que era el BBP, por favor? Valor bruto de producción. Se los escribo acá para que les quede. Valor bruto de producción. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a sacar el PBI por el método del gasto y por el método del valor agregado. Entonces, para calcular por el método del gasto, acuérdense que era PBI, ¿a qué era igual? Al consumo, más la inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, en este caso vamos a tener consumo, exportaciones, y le vamos a tener que restar las importaciones. Nos va a dar 185, este es el PBI. Y después, por el método del valor agregado, dijimos que era el valor bruto de producción menos el consumo intermedio nacional, menos los insumos nacionales y los insumos importados. Fíjense, nos da exactamente lo mismo. ¿Estamos hasta acá? Después también nos dice que determinemos el valor de la producción de la economía. Ese va a ser directamente el 445. Ese es el valor de la producción. Este es el PBI por los dos métodos. Y por último, nos pide elaborar la matriz de coeficientes técnicos. Yo les dije que la matriz solamente copiamos estas celdas, o sea, la parte de sectores nomás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer agricultores dividido el valor bruto de producción. Que ahí voy a fijar las celdas. Y ahí, fíjense cómo se lee esto. Tenemos los agricultores, el 9% de sus insumos provienen de su propio sector. El 14% proviene del sector industrial y no tiene ningún ni insumo ni servicio del sector de las panaderías en este caso. Fíjense, el 23% de cada producto o de cada tonelada de maíz, supongamos, no sé, de cada tonelada de trigo, está compuesto por insumos. Un 5% de los insumos son importados, 5% del valor en realidad es insumos importados, y se le agrega a este sector, le agrega un 73% de valor al producto, lo cual es bastante. Esto como para ver también, mientras más valor agregado tenga, más aporta a la economía de la nación, ¿verdad? Porque eso implica que va a haber más puestos de trabajo, va a haber más renta de la tierra o va a haber más impuestos en el medio y demás. Entonces, mientras más valor agregado, también es bueno eso. Y así lo hacemos para los otros sectores también. Sector molinos. Esto es, la verdad, es súper fácil, la matriz de coeficientes técnicos, la cosa es la interpretación. Fíjense, en el caso de los molinos, tienen un 59% de insumos provenientes del sector agropecuario y tienen un 41% de valor agregado. Eso sería la composición de cada kilo de harina, supongamos, que produce harina. Lo mismo hacemos para el sector servicios, que serían las panaderías, que no están en un servicio. Fíjense, las panaderías tienen un 60% de insumos del sector industrial, un 15% de insumos importados
y un 25% es el valor que le agrega la panadería a esos insumos, es decir, a la harina, a la levadura, a la sal y demás. ¿Bien? Y con esto terminamos el primer ejercicio. ¿Se entiende? Acá lo tienen, bueno, acá está resuelto, es lo mismo. Acá está el PBI. Esto después se los voy a subir también la resolución. Y acá está el PBI todo detallado, que sumé, que resté por el método del gasto y por el método del valor agregado. Tienen el detalle. Esto lo que sí, se los voy a subir, no en Excel, se los voy a subir en PDF, así ustedes hacen el ejercicio de hacerlo en Excel para que le dé los mismos valores que me dio a mí. Así lo hacen ustedes al ejercicio. Bueno, si estamos hasta acá, vamos a pasar al ejercicio 3, que es un poquito más, no sé si es difícil, pero tiene más datos. Entonces vamos a tratar de resolver el ejercicio 3. Yo, como les digo, lo voy a ir leyendo, ustedes supongo ya lo tienen a mano, porque ya lo subí, así que les voy leyendo los enunciados y vamos completando la matriz exactamente igual que hicimos con el ejercicio 1. Si tienen dudas, me van preguntando por el chat, no hay problema. Bueno, en este ejercicio nos pide que armemos la matriz de insumos-productos sabiendo que se trata de una economía cerrada en un periodo determinado. Economía cerrada. Entonces ya desde el vamos podemos ya mismo poner 0 en las exportaciones y 0 en las importaciones. Acá tenemos un dato. ¿Qué más nos dice? El sector agropecuario le vende al sector industrial y al de servicios por 70 y 10 respectivamente. Entonces vamos al sector agropecuario, le vende al sector industrial 70 y al de servicios 10. Luego nos dice que compra a su propio sector 20. Acá, bueno, lo leemos, lo podemos leer, si leemos las columnas lo leemos como compras, y si lo leemos en las filas lo podemos leer como ventas. En este caso es lo mismo, porque es en el propio sector. Luego nos dice, el sector industrial compra a su propio sector por 180, lo vemos en las columnas, le compra a su propio sector, y al sector servicios por 130. Como es compra, lo vemos en las columnas, le compra al sector servicios. Le vende al sector agropecuario por 15. Las ventas las veíamos en la fila, entonces el sector industrial le vende al sector agropecuario por 15. ¿Bien? Después nos dice, el sector servicios le vende al sector agropecuario por 55. Las ventas las veíamos en las filas. El total de la demanda intermedia de bienes nacionales es de 690. O sea, el total de la demanda intermedia. O sea que es la suma de todas las demandas intermedias, el 690. ¿Bien? No es de un sector, sino de toda la economía. Después nos dice, el total de la demanda intermedia del sector servicios asciende a 275. Eso lo vemos, total de la demanda intermedia del sector servicios, lo vemos acá, 275. Y el total de ventas finales del sector industrial, el total de ventas finales, o sea, nos está dando la demanda final, asciende a 235. ¿Se entiende hasta ahí? Fíjense que acá nos da los datos un poco más mezclados. Después nos va a costar un poquito completar la tabla, porque no va a ser tan sencillo como sumar todo. Nos está dando más mezclados los valores. ¿Qué más nos dice? De la producción del sector industrial y del sector servicios, se destinaron a inversión 35 y 40. O sea, el sector industrial se destinó a inversión 35. Y el sector servicios, 40. Las ventas fueron 35 y 40. Y a gasto de gobierno, 60 y 70. ¿Bien? Luego nos dice, el sector agropecuario paga las compras, o sea, si está pagando, está comprando. Entonces lo vemos en las columnas. Paga sueldos por 26. 26.
Renta por el uso de la tierra por 18. Y retribución de capital e intereses por 20. Bien. Luego nos dice, los beneficios del sector industrial ascienden a 10. La renta pagada por dicho sector a 10. La renta de la tierra. Y la retribución al capital es 56. Sector servicios, vamos, todos estamos en valor agregado ahora. Paga sueldos por 120, retribución del capital por 45 y renta por 10. Luego nos dice, el total de salarios asciende a 225, o sea, los salarios de toda la economía, 225. El total de beneficios es de 31. El sector agropecuario pagó impuestos a la venta por un valor de 10. Los pagos siempre lo vemos en las columnas. El sector servicios pagó 40. Las ventas de bienes de consumo al sector agropecuario fueron 60. Bueno, las ventas de bienes de consumo del sector agropecuario, o sea, el sector agropecuario tengo para consumo 60. Un poco enrevesada la frase, pero bueno, sería bienes de consumo del sector agropecuario fueron 60, o sea, 60 se la vendió a las familias. Y del sector servicio, también 60. Díganme si no entienden algo, por qué lo pongo donde lo pongo, ¿no? El gasto total de gobierno en la economía, o sea, el gasto público total es de 140, y el valor bruto de la producción total es 1.170. Es el total. Este debería coincidir con el que tenemos acá abajo, 1.170, siempre son iguales. Bueno, fíjense que este nos dieron como los datos más mezclados, no es que sumamos directamente. Ahora tenemos que ir viendo cómo completamos nuestra matriz. Acá, fíjense, tenemos los datos, podemos sumar. Esto lo sumamos. Este no podemos sumar porque nos falta información, pero tenemos este 275, entonces vamos a hacer 275 menos los 130 menos los 55. ¿Bien? Después acá abajo tenemos el 690 y estos dos, entonces lo podemos sacar también por diferencia. Ahí lo tienen, 220. Y acá este también lo vamos a sacar por diferencia. Los 220 menos 10 menos los 90. Y acá ya sí podemos hacer la suma. ¿Cómo voy sacando? Es un poquito más complicado por cómo nos están presentando los datos en realidad. Acá, fíjense en estos dos, puedo hacer la suma porque tengo todos los datos. Vamos a sumar. En este no puedo hacer la suma. Pero puedo sacar, fíjense, el valor agregado. Lo puedo sacar como la producción bruta menos el consumo intermedio nacional menos las importaciones, que en este caso es 0, pero las tengamos siempre en cuenta. Entonces con eso ya puedo sacar los impuestos. Va a ser este menos la suma de los anteriores. Tenemos 65. Luego podemos sacar este con el 65 menos sacamos ese. Bien. Y así podemos ir de a poquito. Vamos haciendo toda la tabla. La vamos haciendo poquito a poco. Podemos sacar este valor. Fíjense.
menos 26, menos 120. Medio un rompecabezas hacemos acá. El valor agregado de este lo podemos hacer con la suma, ya que tenemos toda la información. ¿Qué más podemos sacar? A ver. Vamos para acá, creo que acá ya no podemos hacer más nada. Vamos para acá. Tenemos la demanda final, por lo tanto podemos sacar este punto, que es la demanda final menos el gasto público menos la inversión. Con esto ya podemos sacar el total de gastos de consumo. ¿Bien? Luego tenemos la demanda total, podemos sacar haciendo la demanda total, el valor bruto de producción, menos la demanda intermedia, para tener el total de la demanda final. Y de ahí podemos sacar este número, haciendo la diferencia, menos este y menos este. ¿Se entiende cómo vamos completando? Es bastante laborioso, pero se puede. Lo mismo, lo vamos a hacer igual que el otro. Lo vamos completando. La demanda final ya la podemos hacer como la suma. Va a ser igual. Lo hacemos sumando la demanda intermedia más la demanda final. Fíjense esto, si la sumo a esos tres me da 1170, o sea que estamos bien, digamos. Vamos bien. Y después ya con eso nos podemos venir para acá, copiando esos valores brutos de producción. Copiamos este primero. Copiamos el segundo. Y copiamos el tercero. Y ya podemos sacar por diferencia el valor agregado, va a ser el valor bruto de producción, menos el consumo intermedio nacional, menos las importaciones. Esto mismo lo podemos replicar acá. Y con eso ya podemos sacar los beneficios que obtiene esta empresa, digamos. Menos los salarios, menos la tierra, menos capital, menos impuestos. Y lo tenemos, fíjense que nos coincide, la suma de los tres beneficios nos da 31, así que creo que estamos bien. Con eso completamos la tabla. Y ahora sí tenemos que ir a responder preguntas. Nos pide que encontremos el valor del Producto Bruto Interno a precio de mercado y a costo de factores por el método del gasto. Esto yo se los voy a subir así, fíjense que lo que está con amarillo son los datos que nos da el enunciado y lo que está en blanco es lo que se calculó. Bien, entonces tenemos, para sacar el Producto Bruto Interno a precio de mercado, por el método del gasto, vamos a hacer consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Ya sabemos que exportaciones menos importaciones no está, pero para que lo tengan en cuenta, entonces vamos a sumar a 260, más 80, más 140, es decir, 480. Para sacar a costo de factores, acuérdense que lo que teníamos que hacer era restar el Producto Bruto Interno a precio de mercado menos los impuestos. Ahí acabo de ver que Tori me dice si puedo repetir el cálculo del valor agregado. Supongo que me estás diciendo. Entonces lo voy a sacar como el valor bruto de producción menos los insumos intermedios, que en este caso es el consumo intermedio nacional y las importaciones, que son 0. Rayita en lugar de 0. ¿Se entiende? O sea, hago la diferencia entre el valor total de la producción, que en este caso podríamos, si lo hacemos una analogía, podría ser para el pan, por ejemplo, del ejercicio anterior.
el PAN del ejercicio anterior, el valor va a haber menos beneficios,
se van a pagar 15 pesos menos de impuestos en ese año, por ejemplo. Entonces podemos ver cómo va a impactar. Y también, como vemos también, si le va mal al sector industrial, va a dejar de comprarle al sector agropecuario, entonces el sector agropecuario va a tener menos ventas. El sector agropecuario va a tener menos ventas debido a que el sector industrial le fue mal, por ejemplo. Y así podemos ir viendo todas las interrelaciones. Y como le explicaba la profe en su video, también el sector público puede ver realmente cada sector cuál es el consumo final y puede ver dónde, en este caso, fíjense, el que más empleo genera es el sector servicios. Entonces quizá decir qué política de empleo promover, si tratar de mejorar un sector, otro sector, cuál es el que da más trabajo, o sea, si el sector servicios le va mal, va a impactar mucho en el tema salarios, porque es el que más emplea en esta economía. Fíjense, si lo sacamos por porcentaje, va a ser casi el 50% o más del 50% del empleo en esta economía sencillita está destinado al sector servicio. Entonces, si le va mal al sector servicio, puede impactar muy fuertemente en lo que es el desempleo. Entonces, así podemos ir viendo todas las interrelaciones. Les voy a subir, tengo las tablas de la matriz de insumo-producto de Argentina. Se las voy a subir para que la miren, es muy, muy extenso, solamente para que las miren, para que vean cómo es. Pero obviamente, como les decía, son muchos sectores, lo van agrupando a los sectores, pero aún así son como 100 sectores, una cosa así, que están todos interrelacionados entre sí. Así que bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Tienen dudas del trabajo práctico 2? Ahora vamos a pasar al trabajo de investigación, si no hay más dudas. Voy a detener la grabación para empezar otra grabación y subírselos separados a lo que es el trabajo de investigación del trabajo práctico 2. Bueno, qué suerte que se entendió. Bueno, me gustaría que traten de hacerlo ustedes a los ejercicios. Yo se los voy a subir, como les dije, en PDF. Ustedes traten de replicar lo que vimos en clase. Y después, bueno, tienen el ejercicio 2 y el ejercicio 4 para entretenerse y terminar de, por ahí, cerrar un poquito el tema. Ahora vamos a pasar a lo que es trabajo de investigación. Este también ya lo tienen subido. Ya lo tienen subido a la plataforma. Bueno, me alegro que hayan entendido la matriz de insumo-producto. Me parece que es uno de los prácticos por ahí más entretenidos de hacer. Es como que tiene más parte numérica y matemática por ahí para nosotros que somos ingenieros. Es divertido de hacerlo, más allá del significado que tiene. Y bueno, vamos a pasar a lo que es el trabajo de investigación. Vamos a poner a grabar, si lo tienen separado los dos videos. A ver si cuando empiece a grabar. Bueno, ¿cuál es la idea? Les voy contando un poco cuál es la idea. Estos trabajos de investigación los estamos implementando recién este año, por primera vez. El año pasado hicimos solamente los trabajos prácticos numéricos y las exposiciones por grupo. Y ahora, bueno, decidimos implementar estos trabajos de investigación, que la idea es, no son tan complicados, van a ver que no es tan difícil. Lo que sí es, un poco nosotros queremos que empiecen a interiorizarse de lo que son los datos reales, no solamente trabajar como los trabajos prácticos que hacemos todo, economías ficticias, digamos. No quiero que trabajemos todo con economía ficticia, sino que quiero que empecemos a usar datos reales. Entonces, para este primer trabajo,
vamos a usar los datos de una universidad, que es la Universidad de Groningen, que lo que hace es armar series. Miren, les voy a mostrar. Tiene, fíjense, del 2018, 2013 y 2010, recolecta los PBIs per cápita de todos los países del mundo, desde que hay registro, digamos. Entonces, fíjense, acá tenemos la base de datos. Voy a abrir así, si me hacen preguntas, veo. Tenemos la base de datos. Fíjense, acá nos dice un poco cuáles son las referencias. Tenemos, la que vamos a usar nosotros es esta, que fíjense que dice datos reales de PBI per cápita a dólares de 2011. Y fíjense que dice, bueno, yo se los traduzco, que sirve para hacer comparaciones entre países de crecimiento económico. Entonces, por eso vamos a usar esto, porque yo quiero que ustedes comparen para ver qué país creció más, qué país creció menos y demás. Entonces, van a esta pestañita, que fíjense que tenemos acá todos los países del mundo. Fíjense, tienen un montón de datos. Lo tienen, estos son los años, en las filas tenemos los años. Entonces, fíjense que en Egipto hay datos de PBI per cápita desde el año 1. Es increíble, pero había datos, había información de algunos años. El año 730, del año 1000. Obviamente, si nos vamos a épocas más actuales, mientras más actuales, más datos hay, digamos. Fíjense que de a poquito empiezan a aparecer cada vez más datos. En 1800 y pico ya casi todos los países empezaron a hacer mediciones de PBI. Fíjense acá, Dinamarca, por ejemplo, empezó en 1820, acá en 1850 se empezaron a sumar más países, cada vez tenemos más, en el 1900 ya prácticamente la mayor parte de los países se sumaron, en 1950 se sumaron más países, y bueno, y obviamente ya en la década del 80 ya están registros de todos los países. Entonces, fíjense, estos datos que vemos, cada número, serían PBI per cápita a dólares de 2011. O sea, es PBI real per cápita. Bueno, ¿cuál es la idea? Que ustedes en base a esta planilla, a esta pestaña, la usen para resolver el trabajo práctico. ¿Cuál es la idea? Analizar el crecimiento de Argentina en comparación con otros países del mundo, en el largo plazo. Entonces yo lo que quiero es que agarren los países que están nombrados ahí: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Entonces, utilicen solamente, separen Argentina, más todos esos países, usen esas columnas nomás, el resto elimínenlas para que no les hagan ruido. Y dejen los PBI per cápita, pero desde el año 1875, no antes, porque ya sería demasiado tiempo para comparar. Y después les pido que calculen el promedio del PBI per cápita del grupo de países, no incluir Argentina. O sea, vamos a tener una columna que sea PBI per cápita argentino y otra columna que sea promedio de PBI per cápita de todos esos países, el grupo de países ese que le estoy dando. Entonces van a tener dos columnas. Esas dos columnas quiero que las grafiquen en un gráfico que tenga en el eje X los años y en el eje Y el PBI per cápita. Va a ser una serie, va a ser Argentina, y otra serie va a ser el promedio de los otros países. Van a ver, ahí en el gráfico, van a ver que va a haber momentos en que se acercan, momentos en que se alejan. Entonces tratar de identificar. La idea es que ustedes miren el gráfico, cada grupo, con ojo crítico, y comparen a ver qué pasó. ¿Cuándo se alejaron? ¿Cuándo se acercaron? ¿Por qué se alejaron? Porque los otros países empezaron a crecer y Argentina se detuvo, o Argentina decreció. O sea, que hagan un poco ese análisis. Si se animan en alguno de esos puntos donde vean que hay un distanciamiento muy grande, a investigar un poquito qué pasó, estaría espectacular.
Entonces pueden ver en algún punto especial, si ven que hay una caída muy importante del PBI argentino, por ejemplo, ver qué pasó en ese año. Probablemente haya habido alguna crisis económica asociada. Entonces, bueno, eso se los dejo para que ustedes investiguen. Elijan alguno, no expliquen todos porque es medio largo. Eso en cuanto al primer inciso. Fíjense que no es tan complicado. Simplemente yo quiero que manejen los datos, que hagan el gráfico y que puedan identificar los puntos más importantes. Y después del inciso 2, les pido que calculen las tasas de crecimiento del PBI per cápita de Argentina para los siguientes periodos. O sea, yo le doy años, entonces calculen el crecimiento entre los 2 años. No calculen todos los crecimientos, sino que tomen 1884 y 1899 y fíjense la tasa de crecimiento. Es decir, o sea, deben haber visto ya en el trabajo práctico de PBI cómo calculan crecimiento. Hacen PBI per cápita de 1899 menos PBI per cápita de 1884 dividido el PBI per cápita de 1884. Y así van sacando las tasas de crecimiento de los distintos periodos. Los trabajos de investigación son en los mismos grupos que están trabajando para todo. La idea es que mantengan los grupos durante todo el cuatrimestre. Van a presentar en grupo tanto los trabajos prácticos, los trabajos de investigación y las exposiciones orales. Bueno, una vez que calculan los crecimientos, van a identificar cuáles fueron los periodos que más se creció, los que menos creció Argentina y cuándo se estancó. Y cuánto creció en promedio entre los 2 años. O sea, saquen un promedio de los crecimientos que ustedes calcularon. Y después también les voy a pedir, identifiquen esos periodos, si se animan a ir un poquito más allá y ver por qué algún punto fue como de mucho crecimiento o mucho decrecimiento, también estaría bueno. Y después les pido que seleccionen uno de los países del inciso anterior, no en este caso el promedio, sino uno. Por ejemplo, elijan España. Entonces eligen España y calculan las mismas tasas de crecimiento de Argentina. Y comparen. A ver, ¿cuándo empezó a crecer más el otro país respecto a Argentina? Si es que creció más, si el promedio fue mayor o fue menor, creció más o creció menos, qué periodo fue mejor para Argentina o mejor para el otro país, un poco que comparen. Y bueno, y saquen conclusiones, a ver qué pasó, por qué creció uno mucho y el otro poco, o por qué hubo un decrecimiento importante. Identifiquen algún punto, yo no quiero tampoco que me desarrollen toda la historia de Argentina, sino que identifiquen el que creen que es el más relevante, ya sea porque hubo mucho crecimiento o mucho decrecimiento, y lo expliquen un poquito, quizás sí buscando un poco la historia, qué pasó en esos años, si hubo un gran crecimiento o una depresión muy importante. Bueno, la idea es que esto lo presenten en un informe, en Word o en PDF, preferentemente, me pegan, las tablas no hace falta, yo quiero sí, en el caso del ejercicio 2 sí las tablas, pero en el ejercicio 1 simplemente el gráfico, y en el mismo gráfico marquen los puntos que creen más relevantes, y bueno, y expliquen y analicen abajo, ¿está bien? No se olviden de incluir en la portada, si quieren poner una carátula o un encabezado diciendo qué grupo es, quiénes son los integrantes, para que sea más fácil la corrección. Bueno, ¿le quedan dudas de este trabajo? Profe, ¿cuándo sería la fecha de presentación de este trabajo? No sé qué opinan, puede ser en 2 semanas, o si les parece poco, si quieren lo hacemos 3 semanas, máximo. ¿Qué les parece? ¿Quieren 3 semanas para que no se superponga con este? 3 semanas, bien. Bueno, en 3 semanas entonces sería, ya les digo qué día, para el 28 de octubre sería la presentación. El segundo trabajo de investigación seguramente va a coincidir después del primer parcial, porque ahí yo quiero que terminemos de ver todo lo que es demanda agregada para recién hacer el segundo, así que creo que vamos a andar bien. Entonces, ¿es presentación y también hay que exponerlo o solo presentación? No, solo presentación. Lo que sí, este trabajo sí lo vamos a corregir.
Así que esmérense porque va a llevar nota. Y recuerden que cada trabajo de investigación, que van a ser 3 a lo largo del cuatrimestre, valen 4 puntos de la nota final. Entonces, si se sacan un 100, van a tener los 4 puntos. Si se sacan un 5, van a tener 2 puntos. ¿Está bien? Ahí me preguntan las pestañas. ¿Cuáles pestañas del...? Creo que sí que hay una pestaña, habría que verlo, a ver. Hay una pestaña que sí creo que indica. Sí, acá vemos qué representa. El país, el año. Sí, acá está la población, fíjense, en el coso que dice POP, ahí está la población que se tomó para calcular el PBI per cápita. Fíjense, en el año 1 había 200 personas. Y después, si vamos más, fíjense cómo van creciendo y creciendo y creciendo la cantidad. Esto deben estar en millones, estimo yo. A ver si dice. Sí, en miles está. O sea que acá, por ejemplo, en el 2007, en Argentina, hay que agregarle 3 ceros, o sea que son 40 millones. 2016, 43 millones de habitantes, casi 44. Así es. ¿Qué más me estaban preguntando? ¿Cuánto se presenta el TP1 y el TP2? Ahora voy a crear la actividad, pero el TP1 se va a presentar el 19 de octubre, el trabajo práctico número 2 el 21 de octubre, y este trabajo de investigación 1 el 28. Fíjense bien el cronograma, que el primer parcial, ¿cuándo está? Fíjense, el 21 de octubre tienen el primer evaluación por temas, va a ser a través de la plataforma. Y después vamos a tener el primer parcial el 11 de noviembre. Esto como para que tengan en cuenta fechas importantes. La evaluación por temas va a ser solamente multiple choice a través de la plataforma. Bueno, igual que en micro. Creo que eso ya manejamos. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta del trabajo práctico número 1? Sí, déjame, lo abro, pero sí me podés hacer consulta. Ahí lo abro, pero anda diciéndome, yo me lo voy buscando. No, era solamente consultarle si en la producción final se tiene que tener en cuenta las existencias que hay en un principio. Claro, vas a tener que tener en realidad la producción, vas a tener que tener existencias finales menos las iniciales, digamos. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, si decía que el sector empieza con 1000 de existencias, ¿lo tenemos en cuenta para hacer la producción final o no? Sí. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Cómo es el tema de la asistencia a clases? Y eso lo íbamos a hacer, que al final no arreglé con los profes, la idea era hacerlo a través de las autoevaluaciones, porque es muy difícil tomarles asistencia a las clases. Para serles sincera, debería haber uno por uno quien está conectado y es bastante laborioso, así que lo íbamos a hacer a través de las autoevaluaciones. Además, no tiene sentido que sea obligatoria la asistencia cuando tienen la clase grabada, digamos. Creo que si asisten es porque a ustedes les sirve para hacer las consultas cuando conviene, digamos. Lo íbamos a hacer a través de autoevaluaciones y si no, no lo vamos a tener en cuenta. O las autoevaluaciones o no lo vamos a tener en cuenta. Ya les informaremos nosotros. Ejercicio 4. A ver, esperen que lo abra el enunciado. Al final no lo abrí. Ejercicio 4.
Ejercicio 3. Otro. Sí, en el C. No, el crecimiento lo haces entre los diferentes años. O sea, el crecimiento del 2018 lo haces respecto a 2017 y el del 2019 respecto a 2018. ¿Está bien? La misma pregunta para el 5, a ver, ¿es lo mismo? El ejercicio 5. Sí, generalmente las tasas de crecimiento lo hacemos entre años, el crecimiento interanual. Así que es lo mismo. Lo hacen entre años. Lo que sí utilizan es el 2017 como año base para el cálculo del PBI real, eso sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, de nada.